Hola gente, bienvenidos a pues la segunda temporada de lo que es En Conexión. Pues me presento oficialmente por primera vez. Yo soy Laura Calderón y los estaré acompañando de ahora en adelante en Conexión Externado y pues en esta sección que pues son los lives en Facebook. Así que pues espero que no se despeguen de ninguno y que los vean todos. También, pues les recuerdo que nosotros tenemos este espacio para recordar todos esos trabajos que los estudiantes han realizado, pues a lo largo de la carrera y que se han publicado en Conexión Externado con el fin de mirar ese proceso que ellos han tenido a la hora de realizar como estos proyectos de comunicación social y de periodismo, por supuesto. También les recuerdo que los requisitos para estar acá con nosotros es haber publicado algo en Conexión Externado y pues ser estudiante de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, evidentemente, de la universidad. Entonces nos escriben un mensaje por nuestras redes sociales y pues nos dicen que quieren aparecer acá y ya, bueno, ya ahora sí como entrando en materia, hoy estamos aquí en conexión, me encuentro con Ana María Collazos y con Sofía Jaimes. Ellas dos son las creadoras, bueno, parte del equipo de las creadoras de la revista Atropos, que pues es una revista con un tema que no es tan convencional. Entonces, pues están invitados a que se queden a esta transmisión, pues para que escuchen todo el trabajo que les conllevó a ellas realizar esta revista. Entonces, bueno, chicas, yo les quería dar la bienvenida a las dos y pues agradecerles por tener este espacio con nosotros aquí en Conexión. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la Hola, invitación. Hola a todos. Hola Ana. hola a todos los que nos están viendo. Hola Lau y hola también al equipo de conexión y muchas gracias por tenernos en cuenta para este espacio. Ok, bueno, chicas, bueno, hoy venimos pues a hablar del trabajo de ustedes, que fue una revista que se publicó el año pasado y pues el año pasado pues todos sabemos que inició lo que es la pandemia, entonces quiero que me cuenten un poquito como así tipo abrebocas, cómo les fue con eso, con lo que es la pandemia y realizando como este tipo de trabajo periodístico. Bueno, siento que fue un poquito complejo porque no se podía salir a hacer el trabajo periodístico y como entrevistar a las personas pues frente a frente. Lo otro era que también sentíamos que hacía falta un poquito la retroalimentación de los profesores, como, no sé, cómo tener esa cercanía y saber cómo mejoren las cosas que tú estabas fallando. Sin embargo, los profesores que nos asesoraron hicieron lo mejor que tenían al alcance de sus manos para ayudarnos a sacar adelante este proyecto. Sí, claro, es que es súper complicado porque, digamos, ustedes no tuvieron como, digamos, esa oportunidad como completa, por decirlo así, de realizar esa revista. Digamos, yo sí tuve la oportunidad de estar como en condiciones normales y pues sí, obviamente el trabajo y el proceso es súper distinto y realmente algo que quiero resaltar es que pues es un trabajo de admirar porque realizar una revista en estos tiempos es un poco complejo, realmente. Entonces, pues sí, quería resaltar básicamente eso y bueno, también pues acá por otra parte darles las gracias a las personas que siguen acá conectadas con nosotros. Pues los invito a que sigan acá conectados toda la transmisión y pues si no se pueden quedar, vamos a resubir esta transmisión por IGTV y a nuestro YouTube para que no se pierdan ni un segundo de esta entrevista que pues les recomiendo que está súper interesante. Así que pues espero que se queden acá. Y bueno, ya aquí retomando con ustedes, chicas, yo quiero saber cómo en ese proceso creativo que ustedes atravesaron, qué otras ideas se les ocurrió a la hora de crear la revista, porque digamos, hay gente que escribía sobre cocina o lugares para visitar en Bogotá, todo eso. ¿Qué lluvia de ideas tuvieron ahí en cuanto a su tema de la revista? Bueno, este fue un tema bastante curioso y chistoso porque nosotras al principio teníamos ideas completamente distintas. O sea, no tenían absolutamente nada que ver. Entonces teníamos, por ejemplo, como de la moda hasta de animales.
pero eran básicas exactamente las que uno comparte en lluvia de ideas. Mm, en algún momento dijimos como vamos a hacer una revista de misterio. Ok. Entonces de ahí parte todo. De ahí dijimos como, bueno, creemos artículos que posiblemente podamos poner en la revista, a ver qué tal. Pero nos dimos cuenta que no nos apasionaban. O sea, como que no nos lograban sacar esa parte como de amor, como de pasión, lo que te digo. Entonces dijimos, como no, pidámosle ayuda a los profesores, miremos por qué otro lado podemos meterlo. Y de esa manera llegamos a los mitos, con Ok. ayuda a los... A los mitos Eh, y leyendas en Colombia. Sí, dime. Como una cosita más, ay, lo siento por Dale, interrumpir, dale. pero una cosita más como para complementar la idea de Sofi era que, bueno, nosotros le presentamos esas, como esa lluvia de ideas a los profesores, ¿no? Y el profesor de escrito nos dijo como, bueno, entonces si ustedes tienen esos temas, hagan como unos posibles artículos que le puedan sacar. Y Claro. nos dimos cuenta que era como algo que, o sea, sí, como decía Sofi, como que algo que no nos llamaba tanto la atención y pues llegamos al tema de los misterios. Ok, ok, de los misterios. Y bueno, y ustedes llegaron al tema de los misterios. ¿Y cómo llegaron específicamente para hablar en cuanto a lo que es el mito? O sea, ¿cómo llegaron específicamente a ese tema? Bueno, pues básicamente fue como por un libro que nos mostró un profesor. Entonces dijimos como, bueno, sería llamativo e interesante hacer una revista sobre mitos, empezando porque es un tema que ya se ha dejado como en el olvido, por decirlo así, y es un tema bastante importante porque fue algo que en un inicio le dio idiosincrasia a nuestra cultura, ¿sí? Le dio parte de esa identidad que hoy tenemos como sociedad colombiana y sentimos que era importante rescatar toda esta cultura y tratar de mostrársela nuevamente a los jóvenes. Entonces, básicamente, eso, o sea, fue como llegamos al tema de los mitos y la razón por la que decidimos sacar adelante la revista. No, y de hecho es muy interesante porque este tema de mitos y leyendas se ve como únicamente en el colegio y después como que eso se olvida. Entonces es algo muy chévere lo que ustedes quieren captar en la revista como tal. Y algo también que pues les quiero preguntar y pues que muchas personas tampoco pues saben porque no han visto como tal la revista y es esa relación entre lo que es el mito y el periodismo, que pues para que les cuenten un poquito más cómo hicieron esa relación para contar este tipo de mitos, ¿no? Que es como lo específico para la revista. O sea, fue un poquito complejo porque, como lo decía ahorita, es un tema, traerlo como a la actualidad cuesta un poquito de trabajo. Pero entonces lo que hicimos fue investigar, o sea, hacer un trabajo investigativo bastante arduo, encontrarle como el origen a ese mito y encontrar la veracidad, porque, o sea, si bien los mitos son algo inventado y tú no puedes en el periodismo hablar como falacias, ¿sí? Por decirlo así. Sí. Entonces era como más que todo buscar como esas fuentes de autoridad que nos dieran el respaldo a lo que nosotras íbamos contando y también como la parte de interacción que tuvimos con las personas que hicieron parte de la revista, que más que todo fueron jóvenes. Entonces ahí también traíamos como cosas de la actualidad. Ok, digamos, y ese proceso de entrevistar, pues tú ya me dijiste que pues por medio de la investigación buscaron sus fuentes y ese proceso de entrevistar a la gente, ¿cómo lo llevaron a cabo? ¿Y quién las guió a decir como, uy, deberían entrevistar a este experto no sé, en psicología, porque ustedes tienen un artículo sobre psicología con relación al mito que me parece muy interesante, pero bueno, ese es otro tema que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero en sí, ¿quién las guió para hacer esto? Y pues en plena pandemia es como también un poco complejo este tema de entrevistas, pero pues cuéntame un poquito más de eso. Pues bueno, al principio fue un poco complicado, tengo que aceptarlo. Nosotras estábamos planeando artículos antes de tener las fuentes confirmadas. Entonces, ese fue un pequeño error porque varias personas nunca nos respondieron. Ok. Entonces, igual eso no nos desanimó porque pues realmente gracias a eso le dimos la vuelta a todo y descubrimos lo fantástico que sería lograr como un equilibrio entre lo académico y lo humano.
Me explico. Entonces, de esta manera lograríamos que se mantuviera la tradición oral, la importancia de la tradición oral, pero también dar a entender que por medio de la investigación podíamos llegar a un porqué, al porqué de los mitos y al porqué de la tradición oral. Quien nos ayudó como en el proceso, el profesor Sergio Campo, a pesar de que no nos dio como unas fuentes claras, ni nada, nos dijo como busquen psicólogos, busquen psiquiatras, busquen historiadores. Entonces, eso fue como, aunque bueno, nos tocó a nosotras como buscar, como centrarnos más en el hecho de buscar y encontrar y alguien que realmente nos ayudara, fue como un proceso de nosotras, pero sí, sí recibimos esa ayuda del profesor. Ok, ok, porque sí es muy interesante pues ese hecho, digamos, de poder relacionar lo que son mitos y leyendas con la vida real, porque de hecho si ustedes hacen énfasis en eso, hablan también en cuanto a la identidad, la idiosincrasia, lo que pues ustedes me estaban mencionando y realmente sí es muy interesante esto porque lograron entrevistar, sí, lo que tú decías, psicólogos expertos que sepan del tema y pues uno como espectador, uno diría, bueno, es una revista sobre mitos, que, o sea, como que uno está también a la expectativa, ¿no? Por lo que les decía, o sea, las revistas son de pues otro tipo de temas y este tema no es como muy común encontrarlo en una revista específicamente, ¿sí? Mm. Igualmente, pues bueno, a la gente que nos está viendo, les cuento que pueden ir a Conexión Externado y navegar, bueno, buscar allí Atropos y les va a aparecer la publicación y pueden navegar de manera digital por la revista y leer pues las historias que ellas tienen allí porque realmente son muy interesantes, tienen testimonios, también evidentemente hacen referencia a lo que es pues los diferentes mitos que nosotros conocemos, como lo es la Llorona, el Moán, el hombre caimán, que pues es una de las ilustraciones que también se muestra como tal en la publicación. Entonces, realmente sí es muy interesante el trabajo que ustedes hacen allí y pues de esa relación que tiene el mito, como ya lo dije, con nuestra vida y con nuestra sociedad, ¿no? Porque pues como yo les había mencionado anteriormente, que ustedes tienen un artículo en donde hablan de pues psicología, no sé si quieran hablar un poquito acerca de ese artículo que me pareció muy interesante. Bueno, pues construir ese artículo fue un poquito complicado porque encontrar a un psicólogo que te hable de los mitos, o sea, como de la relación de la psique humana con los mitos, es muy complejo. Entonces, básicamente fueron como unos profesores que nos colaboraron con eso y nos decía que, o sea, la relación que tenía era porque nosotros como seres humanos siempre tratamos de darle una explicación a lo que nos rodea, ¿sí? Tenemos como esa necesidad. Entonces los mitos lo que hacen es como tratar de suplir lo que tú estás buscando. Y era como sí, como esas creaciones mitológicas lo que te ayudan a comprender cosas y como a calmar ese deseo. No, sí, total. Es algo como también un poco similar a lo que es la religión, de encontrarle como ese sentido, sí, como a la vida y todo esto. Y realmente es muy interesante porque ustedes relacionan en su revista como esos mitos que, pues, los típicos que nosotros, pues, hemos visto, no sé, en el colegio, pero los mezclan como con testimonios y es interesante porque es como, bueno, esto sucedió con este personaje mítico y una persona pues logró como verlo en la vida real, que pues obviamente, como ustedes decían, necesitaban tener investigación porque pues el mito son pues literal cuentos como urbanos, de los que no se tiene como ese respaldo como tal científico, algo que sea súper justo. Entonces me parece súper interesante pues ese tema en parte. También, bueno, una duda que también me surgió a la hora de leerlas a ustedes es el tema que ustedes hablan sobre
testimonios terroríficos que cuentan testimonios de gente que vieron esos, uy, desconectó un segundo el envío. Bueno, esa gente que vio como ese tipo de avistamientos de personajes míticos. Entonces, ¿cómo hicieron para conseguir esos testimonios? Igualmente los guiaron sus profesores o ahí cómo fue. Bueno, primero me gustaría aclarar que nuestro propósito desde el principio era lograr que los mitos regresaran a la actualidad, Ujú, donde estaban completamente olvidados. Entonces, ¿qué mejor manera de hacerlo que buscando fuentes por medio de las redes sociales? Entonces, aprovechamos, de hecho, ese poder que tienen las redes sociales y más que todo por el momento en el que estábamos pasando. Entonces, muchas personas nos contaron sus testimonios. De hecho, en el artículo pueden ver ese contraste entre gente joven y gente de la tercera edad. Entonces, bueno, de hecho, teniendo en cuenta que muchos de nosotros tenemos familiares que cuando estábamos chiquitos nos contaban sus historias con personajes mitológicos, también aprovechamos eso. De hecho, uno de los entrevistados o uno de los testimonios fue el abuelito de Ana. Ujú. Sí, o sea, cuando hicimos como las encuestas en Instagram, porque éramos las cuatro las que publicábamos para tener como, no sé, como más oportunidades de elegir el contenido que queríamos publicar, porque si bien habían personas que publicaban como no, solo brujas, pero era como algo muy común y no era como Más tanto como duendes. el contacto con, ajá, como con la Llorona, como sí, como con realmente los seres mitológicos. Entonces, resulta que mi tía me dijo como, no, tu abuelo tuvo como un contacto con la Madre Monte. Y yo, ay, perfecto, eso me sirve. no, genial. Ujú. Ujú. Pero entonces, hacer la entrevista con él no se podía. O sea, primero porque pues mi abuelito no vivía aquí en Bogotá. Segundo, no se podía salir porque era cuando estaba más fuerte la pandemia. Y tercero, él no utiliza celulares, como una persona muy despegada de toda, como el mundo tecnológico, por decirlo así. Entonces yo dije, como, Claro. bueno, madre, aquí ¿qué hacemos? Entonces yo dije, no, pues la única sería hacerle las preguntas a mi papá y a mi tía. Entonces con eso ahí podemos construir el relato. Dado que no sé que a mi tía se le haya olvidado X parte, entonces mi papá lo puede complementar. Y así fue Claro. como construimos la parte de él. Y también incluimos como una parte que consideramos que era muy llamativa y que podría como captar más el interés de las personas. Y es que aquí les va a hacer como un spoiler para las personas que no han visto la revista y que los invito porque, no sé, les Muy puede bueno. gustar. Es que mi abuelito ya después, cuando lo rescataron de donde la Madre Monte, él tenía como entre 5 o 7 años y Súper duró más o menos pequeño. sí, duró más o menos una semana perdido. Entonces, cuando lo encontraron, bueno, se lo llevaron a la casa y le dijeron que tenía que fumar tabaco. O sea, imagínate un niño ya empezando a Sí, fumar. Entonces, pero era como muy por las creencias de ellos, porque le decían como, bueno, si tú empiezas a fumar, vas a apartar los espíritus malignos y nunca te van a, no sé, como hacer daño o hacerte perder. Entonces sentimos que como que ese aspecto de que una persona tan pequeña empiece a fumar para evitar que la madre monte vuelva y como que lo persiga, no sé, fue muy interesante y fue bonito hacer, no sé, hacer a mi abuelito parte de nuestro proyecto. no, y chévere pues que ya hayan reconstruido como esos testimonios como con varios y pues condensar una historia como tal. Entonces sí es algo pues que me pareció muy chévere de la revista de ustedes y pues veo que tuvieron una experiencia muy enriquecedora con pues lo que son los testimonios. Y bueno, aquí algo también que me surge duda, creo que también pues a varios, es el hecho de dónde surgió el nombre Atropos, porque ese nombre. Y este tema me encanta. Te voy a explicar por qué. Tuvimos muchas ideas antes. Por ejemplo, quimera, porque era Ok, como se refiere a un sueño o a una ilusión imaginaria. Y además se le conoce hacia un ser mitológico. Pero ok, entonces nuestro profesor de diseño, que es Jairo Orozco, nos dijo sí, que necesitábamos un nombre más llamativo. Nosotros, bueno, seguimos investigando y nos sí, encontramos con un mito griego que se llama las Moiras. sí, ese también lo mencionan ustedes en su revista. Ajá, sí, hay una infografía, de hecho, es la Sí. infografía. Entonces te cuento un poco rápido del mito ahí resumido para que entiendan por qué lo llamamos Atropo.
Este mito se trata sobre tres hermanas. Entonces, supuestamente tienen el hilo de la vida. Entonces, la Sí, menor, que se llama Cloto, ella es la que está con la persona en el nacimiento y es la que se encarga de hilar. Entonces, como que la asimilan con la palabra girarían. La segunda se llama láquesis y la asimilan con la palabra dibujarían. Y ella es la que define como la suerte de la persona a lo largo de su vida. Y por último está Atropos, que es la hermana mayor y como la que vigila a las otras dos hermanas. Y ella es la que se encarga de cortar el hilo, o sea, de la muerte. sí, Entonces a ella la conocen como cortarían o como la inevitable, ¿sí? sí, Entonces, ¿por qué le pusimos Atropos? Porque creemos que, además de ser fantástico el mito, a mí me encanta, sí, obvio. em, como que se puede asimilar un poco a los mitos porque sí o sí son inevitables. Entonces, como que quisimos hacer esa comparación con Atropos, con la hermana mayor de las Moiras, y por eso decidimos, además nos parece un nombre súper llamativo, Sí. entonces nos gustó bastante y le dejamos el nombre. No, y es súper interesante porque, digamos, antes de pues saber lo que tú me cuentas, uno se imagina como otro tipo de concepto totalmente diferente, como que no tiene pues con relación a los mitos, pero pues ahora ya sabiéndolo es como chévere pues tener ese significado y sí es un nombre llamativo porque pues es conciso y pues llama mucho la atención como de saber qué, uy, de qué trata esta revista. Entonces, sí, realmente es muy interesante y bueno, y algo también que a resaltar de ustedes, de la revista de ustedes, es que todo es ilustrado, hasta las publicidades que utilizan allí y pues básicamente a eso viene mi pregunta, ¿por qué eligieron ese diseño y pues la ilustración como base de su trabajo? Porque pues está muy bien logrado. Bueno, pensamos en la ilustración porque pensamos, valga la redundancia, que era como la mejor manera de demostrar el concepto que nosotras teníamos de los personajes mitológicos, pero no solo desde nuestro punto de vista, sino también desde las personas que hicieron parte de este proyecto. Entonces tratamos de unir como esas dos perspectivas en una ilustración y además porque, digamos, no queríamos meter fotos, pero, o sea, no por el hecho de no querer, sino porque nosotras no podíamos irle a tomar fotos, no sé, que yo entrevisté a un antropólogo, entonces el muchacho ni siquiera vivía aquí en Bogotá y pues yo no podía viajar hasta Santa Marta y mucho menos, o bueno, si viviera aquí en Bogotá, pues tampoco hubiera podido ir. Uy, por la pandemia, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, lo que intentamos fue como pedirles a ellos las fotos, pero, o sea, como que no era de nuestro sentido estético y no queríamos poner algo en la revista que no fuera de nuestro agrado. Entonces, por eso como que también tratamos de ilustrar a estas personas que entrevistamos y porque sentimos que era como, no sé, como para destacar más la revista y darle un toque más artístico, por decirlo así, como más especial. Y ya, y pues lo otro es porque obviamente uno no, pues no puede sacarle fotos a un mito, menos que tu amiga se disfrace, pero Sí, te no, es podías No, ver. diferente. y además también quisimos aprovecharnos de que son mitos. Y pues lo que decía Ana, si uno busca en internet salen muchísimas referencias físicas de estos mitos, pero queríamos hacerlos muy de nosotras. Queríamos hacerlos basados en cómo los imaginábamos y basados también en cómo nos contaban las personas de los testimonios. Entonces sí quisimos hacerlo muy de nosotras, como algo original, Sí, algo nuevo. como, como algo no, o sea, era como innovar el personaje, porque de hecho, si Ujú. nos miran, no pierden las características principales que ellos tienen, pero sí Sí, era darle como ese toque de de nosotras. ustedes, de es Ujú. Sí. Atropos. Sí, o Sí. sea, todos los diseños que vemos allí son originales, pues de ustedes, obviamente basados en los mitos, ¿sí? Ajá, sí. Y son fantásticos porque tienen mucho detalle y pues sí, algo que quiero resaltar es que se le ve la dedicación de cada cosita que está en su revista y me parece pues como muy chévere pues ese hecho que se hayan puesto a ilustrar pues estos personajes que pues uno los conoce con el típico libro de mitos y leyendas de Colombia y Ujú. pues como que los transforman en algo más actual y me parece muy chévere eso también. Y Digamos, bueno.
No, dale, dale. También una cosa que quería resaltar era que pues siento que fue un poquito complejo porque, o sea, si bien las primeras clases que dimos presencial, no alcanzamos a ver como tal el programa, o sea, el programa de... Ay, se me escapa el nombre en este momento. Illustrator. Es eso, gracias, Ok. Sofi. Illustrator lo empezamos a ver desde la casa, entonces, o sea, Sí. tú cómo vas a retratar a una persona si no tienes como bien las bases, pero no sé, siento que no, o sea, me siento en general de nuestro grupo muy orgullosos por haber sacado unas ilustraciones que no fueron sencillas de hacer y que duramos varios días en ese proceso. Y No, que sí. tuvimos que hacer como un montón de borradores porque desde el profe decía como, no, así no. No, y además tratar de que quedaran similares a las otras porque queríamos repartirnos las ilustraciones Claro, para que ¿no? Y quedaran, sí, genial, digamos, en esa parte de sus ilustraciones y en el hecho de diagramar, pues la revista, que es un tema que también es de, pues que tiene su tiempo, ¿qué fue lo que más se les dificultó un poquito en cuanto a esto? Como sí, se demoran, o cómo hacen para coordinarse, pues teniendo en cuenta que están a distancia, el hecho de trabajar pues en distintos computadores, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo lograron? pues me gustaría decir que nosotras, afortunadamente, no sé si decirlo así, contamos con la suerte de haber tenido un grupo de trabajo excelente. O sea, coincidimos en ser muy dedicadas, muy perfeccionistas en cada detalle. Entonces, gracias a eso, como que esas complicaciones que se presentaron se vieron camufladas. Entonces, no sé, incluso hizo que el trabajo fuese más llevadero porque estábamos en una situación bastante complicada, nuestra mente estaba en todas partes, pandemia, más trabajo, revista. Entonces sí, siento que el haber dado con un grupo, como que coincidimos en muchas cosas, es de mucha suerte y nos fue muy bien con eso. Em, entonces sí, yo creo que, y nos demoramos como 4 o 3 semanas, diría yo, en la diagramación, más que todo que fue Sí, como la más, pues porque además, o sea, mm, como que en la parte final fue como la más, por decirlo así, complicada, porque no me gusta decirlo complicado, sino como que nos tomó mucho tiempo, por sí, decirlo así. Creo que fue dejar todo perfecto, derechito, que no hubiese ninguna de las famosas calaveras. No sí, sé, no, y se lo que te nota. decía, y lo que te decía, las ilustraciones que quedaran también como queríamos que quedaran perfectas. No, sí, la verdad es que ese esfuerzo se nota. Dale, dale, dale. Ay, gracias. También como otra cosa que nos pasó era con el tema de los escritos, ¿sí? Porque el profe siempre nos decía, o sea, pues obviamente le pasábamos los escritos y nos decía, pero necesito fuentes, necesito que me pongas aquí la autoridad, necesito que me digas quién dijo esto, sí, era Sí, como ese de tú entregar un escrito y que te lo devuelvan y te lo devuelvan y te lo devuelvan porque no está como el profesor quiere. Entonces siento que eso era como no frustrante, sino como te decir, como, ay, pucha, ya aquí más le meto, no sé ¿Hasta dónde cuándo? más sacar, sí, no sé Sí. dónde más sacar información porque es muy complicado Ajá, y no, encontrar a alguien que te hable de mitos en este tiempo, entonces recurrir a sí, libros, no, fue súper complejo. Y también otra cosita era que una de nuestras compañeras no estaba en el mismo grupo de del lenguaje periódico. escrito, Ah, ok. sí, entonces, pues claro, nos preocupó por un momento porque no habíamos podido entregar los textos de ella y el profe también estaba como ocupado revisándole los trabajos a otros compañeros y estábamos así como, Dios mío, ya casi, ya, o sea, lo único que nos faltan son estos textos, pero el profe no ha tenido tiempo y era así como mandándole correos, 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 correos. Entonces siento que esa parte también fue como un poquito difícil, pero Sí. pues la logramos. No, y y es se que, logró que muy ten bien. en cuenta que la construcción de la revista pues se basa en muchas partes, ¿no? Entonces, mientras estábamos pendientes de los escritos, estábamos pendientes de las ilustraciones. Mientras estábamos pendientes de las ilustraciones, estábamos pendientes de la diagramación. Entonces, sí, eso, Ah, controlarlo fue complicadito. y para agregar otra cosita, digamos que tú nos decías que cómo logramos que todo se viera como tan Sí, uniforme, todo siento que fue unificado. como la dedicación que le pusimos, de verdad fuimos muy dedicadas, terminábamos clase a la 1, un día a las 3, y literalmente desde que terminábamos clase nos uníamos nosotras, almorzábamos, comíamos hasta la madrugada, y a veces ya era como, no, ya no más, no más, porque yo escuchaba a los pajaritos aquí cantarme en la ventana, y yo ya sabía que me faltaban
O sea, en 2 horas ya tenía que levantarme a la clase de 7. Y, o sea, no, o sea, Claro, como que esa pesado. parte fue muy pesado y diría que hasta terrible, como esclavizante, pero Pero valió la pues pena. ahora veo como los frutos y digo, no, pues todo esto valió la pena. Claro que vale la pena y pues también creo que eso es una de las enseñanzas que les deja pues como este trabajo porque fue un trabajo muy bien logrado, que se condensó muy bien, que se ve todo unificado, redacción me parece que está muy chévere y que uno se entretiene y pues yo pues a la gente que nos está viendo sí se las recomiendo porque se van a entretener con las historias que ellas tienen, que pues cuentan testimonios de gente que les han pasado cosas pues con respecto a esos referentes que tenemos de los mitos y me parece muy chévere lo que han logrado con esta revista que es Atropos, con lo que es el diseño, las ilustraciones y lo de la redacción. Me pareció muy genial lo que lograron. Y bueno, chicas, yo pues la verdad les quería agradecer por habernos prestado pues parte de su tiempo para estar aquí en esta sección de conexión. Realmente muy agradecida con ustedes y fue muy chévere haberlas escuchado, de haber escuchado sus experiencias y pues todo lo que tuvieron que pasar para lograr pues este producto tan bien logrado que hicieron. No, gracias a ti por el espacio. Bueno, chicos. Gracias, gracias a ti por el espacio y por habernos tenido en cuenta. Siento que es muy valioso No, para nosotros. claro, y para eso es este espacio, para que pues nuestros estudiantes den a conocer un poquito más acerca de los trabajos que realizan, que realmente son muy buenos, y pues darles un mayor alcance, y pues esa es la idea, y pues gente, pues todos están cordialmente invitados a que vayan a leer esta revista, está de modo digital, así que ustedes pueden leerla de arriba para abajo y se van a entretener un montón, se las recomiendo mucho. Y pues a los que se quedaron ahorita, pues agradecerles por pues llegar hasta este punto de nuestro envío del día de hoy, nuestro primer envío de la segunda pues temporada. Los invitamos a todos a que pues si quieren participar en este espacio, nos envíen sus mensajes por redes sociales. Y recuerden que tienen que haber publicado algo en Conexión Externado también. No sé, chicas, ¿quieren decir algo más para finalizar? Sí, que los invito nuevamente para que miren la revista y puedan ver como el lado más humano de los personajes mitológicos, porque tratamos de contarlos de una manera diferente, como su antes y entender el por qué hacen como, no sé, sus fechorías, por decirlo así. Entonces, para que queden cordialmente invitados a hojear la revista. Y también saludar a Majo y a Lau que deben estar por ahí, las otras autoras. Ok, Sí. ok, Y también saludos a gracias las otras por la autoras, dedicación. que fue un muy buen trabajo. Y bueno, también no olviden visitar todos a Conexión Externado para que vean también los demás trabajos de nuestros estudiantes. Y nos vemos ya en nuestra próxima transmisión. Y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta este punto. Y ya, nos vemos ya pronto. Chao. Chao.